A conversar hasta ahora con Patricio Labatut, gerente general de Global Partner, quien está al teléfono de Cooperativa. ¿Cómo está, Patricio? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafael, ¿cómo te va? Acá estamos nosotros, primero para aterrizar el tema también a nuestros auditores, comentarles, cierto, que Global Partner es una empresa que se orienta a mantener lugares de trabajo seguros y saludables, en fin, y desde el punto de vista de las carreteras, del transporte, pone su foco en materias preventivas, especialmente, entendemos, Patricio. Sí, efectivamente. La empresa se dedica a lo que es prevenir y controlar el consumo de drogas y alcohol. Y por supuesto el transporte es una de las industrias más importantes en ese sentido. ¿Cómo ha evolucionado esto en los últimos años, antes de ir derechamente a lo que es un fin de semana largo, post Ley Emilia, post algunas actualizaciones legales, en fin, en qué punto nos encontramos en Chile respecto a las sanciones y también, por supuesto, a las infracciones? ¿Qué tanto ha cambiado la costumbre en los automovilistas? Mira, lamentablemente no son muy buenas noticias porque en el caso del transporte tenemos una ley, ¿no es cierto?, que lleva muchos años, ¿no es cierto?, aplicándose en el caso del alcohol, pero muy o nada en realidad en términos de lo que significa el control de drogas. Un reglamento hace falta en ese sentido, así como ya hace poco, ¿no es cierto?, que había mucha indignación porque el reglamento, ¿no es cierto?, para poder aplicar el aborto en 3 causales, ¿no es cierto?, hace 7 meses que no estaba, ¿no?, y que antes era un protocolo y ahora se abre un reglamento. Bueno, yo te puedo decir que hace muchos años que la ley, en el caso del alcohol y las drogas, está facultando, ¿no es cierto?, a carabineros para que pueda pesquisar no solo alcohol, sino que también drogas, pero lamentablemente el reglamento para poder pesquisar drogas no existe. Y lleva muchos años tratando de sacarse por parte de las autoridades, no se ha hecho, y por lo tanto hoy día tenemos la situación de que el alcohol se fiscaliza, las drogas no, y por lo tanto sabemos, ¿no es cierto?, y ha pasado en los últimos estudios que hemos podido tener a la vista, de que la gente ha preferido, particularmente los jóvenes, ¿no es cierto?, muchas veces incluso consumir ciertas drogas, ¿no es cierto?, en vez de consumir alcohol, dado que se fiscaliza uno y el otro no. Claro, o sea, se asocia a que uno tiene sanción, el otro no, y por lo mismo quizás que no es tan malo, digamos, manejar así, pero en definitiva no es, me imagino, desde el punto de vista de la salud está claro, pero no sé, pues hablemos de reflejos, de otras cosas, no es bueno con algún tipo de droga o sustancia estar al volante. O sea, ninguna cosa que altere el sistema nervioso central, y yo no soy médico, pero si lo que le gusta a un médico te va a decir que es algo que se aconseja cuando uno maneja, particularmente en el caso del transporte. Por lo tanto, países más desarrollados llevan años en este tema y han adoptado medidas bastante más claras y concretas de lo que nosotros hemos hecho. En Estados Unidos, el transporte, tanto privado como público, se fiscaliza en términos de lo que es el consumo de drogas y alcohol, y es incluso una ley el hecho de que las compañías deban pagar esos controles, ¿eh? Ni siquiera son fiscalizadas por parte de la autoridad, sino que además son fiscalizadas por sus propias compañías, ¿no es cierto? Eso en un caso, pero tenemos un caso mucho más cercano que el de Brasil, donde hoy día el transporte, ¿no es cierto?, en Brasil, para poder sacar la licencia de conducir, todo conductor profesional tiene que pasar por el examen de droga, y si no, no puede sacar su licencia de conducir. Acá en Chile te piden solo una declaración que la verdad es que todos sabemos que nadie va a declarar que es consumidor de drogas y dada esa razón no le van a entregar la licencia. Entonces, la verdad es que estamos bastante avanzados. Lo otro, en materia de fiscalización, citaba usted, por ejemplo, del mundo privado, del mundo público. Me tocó a mí varias veces ver la experiencia en algunos países, en Europa principalmente, con conductores, como parte del trabajo como periodista de cooperativa, de pronto en viaje, de cobertura de giras presidenciales, en fin, que los conductores, de pronto hay una van, por ejemplo, trasladándolo a uno durante todo el día, al grupo, digamos. Y bueno, ¿para qué decir que llega una hora y el conductor se va y entonces eso ya partamos de ahí, que hay ciertos horarios y de pronto hay un punto y se va? Pero varias veces me pasó que el conductor se detenía, tomaba un alcotés sellado en la guantera, lo abría, se hacía el examen y apretaba un botón que después él nos explicaba que lo que hacía era reportarlo. Tenía una obligación, en algunos lugares de cada 3 horas, en otros lugares de por lo menos una vez durante el turno, en fin, tenía que él hacerse un alcotés y enviarlo a un sistema.
cosa que se ve lejana por lo menos acá, digamos. Esto hablando de quienes trabajan como conductores. Es verdad, mira, hay algunas compañías, contadas con las dedos de la mano, que efectivamente tienen ese tipo de sistema. De hecho, nosotros vendemos un dispositivo que es muy similar al que tú comentas, que automáticamente, una vez que se hace el alcotel, saca una foto de la persona y la envía por SMS, ¿no es cierto?, a la persona que está indicada, ¿no es cierto?, enviarle esa información. Pero es algo bastante escaso en Chile. Son iniciativas privadas, que no tienen mucho que ver con la autoridad. Claro, son muy buenas iniciativas, efectivamente, porque controlan un tema que para todas luces, ¿no es cierto?, es grave. Tú te acordarás hace poco, en febrero, en Mendoza, el caso del bus, ¿no es cierto?, que donde murieron algunos niños y la persona iba bajo los efectos de la marihuana y la cocaína. O sea, yo creo que hay poca gente que duda hoy día de que bajo los efectos del alcohol y los efectos de cualquier tipo de droga, ¿no es cierto?, sea lícita o ilícita, porque hay drogas lícitas como las benzodiazepinas que son tan peligrosas al volante como la marihuana o la cocaína. Uno no puede manejar, y en definitiva eso hoy día no se fiscaliza en Chile. En Argentina sí se fiscaliza. En Venezuela hace años atrás yo sabía que se fiscalizaba, probablemente ya en estas condiciones no, pero créeme que hay países de la región que en eso nos llevan a la delantera. O sea, es impresionante cómo nos quedamos atrás, y se entiende que es básicamente por una falta de reglamento. Estamos conversando con Patricio Labatut, gerente general de Global Partners. En este sentido, Patricio, trasladándonos a la realidad chilena, o por ejemplo lo que nos ha tocado vivir en estos días, donde uno ve que sin duda, o sea, para nadie un misterio, que se acentúa en un fin de semana largo, ni hablar en fiestas patrias, pero en general en los fines de semana largos, se acentúa la posibilidad de beber más allá de la cuenta entre quienes beben, o de incluso beber algo, aunque sea, entre quienes no lo hacen regularmente. Sí, mira, nosotros tenemos un estudio que sacamos todos los años, que lo publicamos en un diario que es de bastante circulación, un poco tratando de hacer una especie de aporte respecto a lo que pasa en el consumo de drogas y alcohol en el trabajo, porque hay muy poca información respecto de eso. Hay temas poblacionales que tienen que ver con las encuestas que hace Senda, pero nuestros datos son en base empírica, es decir, nosotros hacemos testeos, hacemos más de 7.000 testeos en distintos rubros, en distintas compañías, y por lo tanto tenemos información muy fidedigna de lo que está pasando. Entonces, un poco lo que tú dices, ¿no es cierto? Efectivamente nosotros tenemos esta información que nos dice que mucha gente no llega a trabajar el día lunes porque se pasó de largo en el día domingo. Hay una tasa que es bastante decidora. Hoy día las compañías que tienen programas de prevención al abuso de alcohol y drogas tienen menos rotación de personal y menos ausentismo, y particularmente el ausentismo los días lunes. Pero la gente tiene más conciencia, ¿no es cierto?, de que si va a consumir tiene que parar antes, ¿no? Y no parar el día domingo a las 5 de la mañana cuando ya es imposible levantarse el día lunes. Ahora, finalmente, ¿hacia dónde debería ir, hacia dónde debería apostar, digamos, la actualidad, el Estado de Chile en materia preventiva respecto a consumo de alcohol o de algún tipo de sustancias y también de drogas puntualmente a la hora de conducir? ¿Hacia qué camino debería tomar Chile o qué modelo de pronto llevar en la próxima década? Mira, yo te diría que cualquier tipo de control es mejor que nada. Hoy día no tenemos nada, es decir, hoy día no se controla droga en los conductores. Insisto, existe la ley, falta un reglamento, y hace muchos años que falta ese reglamento. Entonces, primero tratemos de focalizarnos en que efectivamente Carabineros tenga los instrumentos para poder hacer esto. Hoy día no es caro hacer un testeo de droga, ¿no es cierto? No es justificación presupuesto respecto, por ejemplo, a ese tema. Y respecto a lo que podría ser ya algo un poco más elaborado, por ejemplo, por parte del Ministerio de Transporte, nosotros siempre hemos creído que tanto lo que pasa en Estados Unidos como en Europa, e incluso en Brasil, respecto de lo que son los conductores profesionales, es un muy buen ejemplo a seguir. Es decir, debe haber una conciencia respecto de la empresa privada, ¿no es cierto?, y también, por supuesto, el transporte público, de que es necesario destinar no un gasto, sino que una inversión en seguridad, que significa controlar a los trabajadores,
en cuanto a lo que es el trabajo, ¿no es cierto?, los conductores, particularmente el trabajo en las máquinas. Estamos hablando, por ejemplo, del Transantiago, para hacerlo súper concreto. Nosotros tenemos una serie de notas de televisión, de los canales públicos, ¿no es cierto?, que dan cuenta, ¿no es cierto?, del conductor del Transantiago estando en pésimas condiciones, no solamente por el consumo de drogas, sino que también por el consumo de alcohol, incluso son bajados por los propios pasajeros. Ese tipo de situaciones no pueden pasar en este país. Ya estamos bastante maduros como país, incluso, ¿no es cierto?, muchos de ellos, de los economistas hablan, ¿no es cierto?, que estamos a puertas de pasar, ¿no es cierto?, a ser un país desarrollado. Este tipo de cosas no nos pueden pasar. Ya a estas alturas creo que deberíamos haber tomado más de alguna carta en el asunto. Patricio Labatut, muchas gracias por esta conversación a esta hora aquí en Cooperativa, ilustrándonos un poco sobre este tema, conversando también sobre una situación que por supuesto es de interés de nuestros auditores. Buenas noches. Muchas gracias, Rafael, que esté muy bien.